Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial Lomas de Zamora. Tenemos en este momento varios de los 350 inscriptos que han sido convocados por nuestro distinguido licenciado Marcelo López Mesa, que nos va en esta jornada a disertar y vamos a compartir con él sobre los daños resarcibles en el Código Civil y Comercial. Esta actividad se realiza dentro de las actividades que está realizando el Instituto de Estudios Judiciales y permite esta tarea virtual conectarse con docentes, estudiantes y empleados judiciales, no solo de la provincia, sino del país y, por lo que tengo entendido, de distintas partes de Latinoamérica. Así que, bueno, voy a invitarlos a que sigan inscribiéndose en las distintas actividades que estamos preparando para la próxima semana, con el derecho y la importancia en el derecho en la civilización, y la siguiente con otra jornada de derecho penal. Bueno, les quiero presentar y les doy la bienvenida al doctor Marcelo López Mesa, que es académico del Instituto de Ciencias Jurídicas de Buenos Aires, docente universitario, jurista y especialista en Derecho Civil y Comercial. Así que bueno, muchas gracias, doctor. Los dejo con el público. Yo voy a estar por acá. Bien, buenas tardes. Un placer estar con ustedes esta tarde. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por la invitación, al doctor Villamayor por la presentación, al doctor Roberto Conti, un viejo amigo que me ha hecho llegar en su momento la inquietud de hacer este ciclo, y en realidad, y a todos ustedes por la presencia. Y en realidad me siento orgulloso y honrado de poder estar esta tarde con ustedes en mi condición de ex juez de Cámara. Realmente me siento muy a gusto en compañía de los viejos colegas con los que he tenido diversos tratos, incluso presenciales en Lomas de Zamora, me he sido invitado, he ido, así que realmente un gusto. Y como el tema que vamos a desarrollar hoy es un tema muy importante y nos va a llevar mucho tiempo, dicho eso voy a ir directamente al punto. El tema del daño resarcible no es bien comprendido por todos en el nuevo Código Civil y Comercial. Realmente a veces se palpa una serie de errores, una serie de desconceptos, incluso en fallos judiciales, donde uno ve que lo que sí voy a pedir, si pueden silenciar los micrófonos, porque realmente se escuchan voces de fondo y así es muy difícil. Por favor, les pido silencio en los micrófonos. Decía que el daño resarcible es uno de los presupuestos de la responsabilidad civil, que no siempre es bien comprendido, como no lo son en general los 4 presupuestos. Como primera medida, me gustaría decir que yo he enviado un PowerPoint a los organizadores del curso, el que les va a llegar a todos ustedes, con lo cual lo que voy a decir van a tener un esquema luego, digamos, por escrito. Así que no se preocupen mucho si alguna cosa se les escapa. Para hablar de daño resarcible, lo primero que hay que decir es que el daño resarcible es uno de los presupuestos de la responsabilidad civil. ¿Y qué son los presupuestos de la responsabilidad civil? Son los elementos o requisitos imprescindibles para que pueda quedar configurado un caso en el cual se condene a alguien a resarcir por un daño. Si los 4 presupuestos de la responsabilidad civil tienen que concurrir en el caso, no pudiendo faltar ninguno, pues si alguno falta, solo nos queda la hoy en día tan olvidada, pero todavía presente, resignación cristiana. No es cierto
que a todo damnificado haya que darle una reparación. Eso es justamente uno de los desconceptos en que muchas veces se plasma en materia de daño resarcible. Eso en todo caso implica confundir derecho civil con seguridad social. Hay dos términos que no siempre la gente, dos disciplinas que la gente no siempre distingue, que son el derecho civil o la responsabilidad civil por un lado y la seguridad social por otro. Eso es producto de una ideología que se llama ideología de la reparación, que en Argentina nadie ha dicho frontalmente que la cultiva, porque es vergonzante, pero muchos son los que la cultivan, y de hecho en el Código Civil y Comercial hay incluso artículos que establecen esta ideología de la reparación, como por ejemplo el artículo 1740, que es ideología de la reparación pura. Entonces, como primera medida, ¿qué es la ideología de la reparación? Que muchas veces se cuela en esta materia del daño resarcible. Es el criterio de que a la víctima siempre algo hay que darle, una especie de premio o consuelo, aunque sea. Esto tiene varias manifestaciones, larvadas, indirectas, que uno puede en los repertorios identificar. Por ejemplo, la evaluación de la culpa de la víctima a la baja. Cuando uno mira la culpa de la víctima, hoy en día ya en el Código Civil y Comercial, no se habla de culpa de la víctima, sino de hecho de la víctima, artículo 1729, uno ve que el hecho de la víctima, interruptivo de la responsabilidad o del nexo causal, o la culpa de la víctima antiguamente en el Código de Vélez, se evalúa siempre hacia la baja. Y que entonces actitudes realmente temerarias, actitudes absolutamente imprudentes de la víctima, solo tienen por correlato una adjudicación de responsabilidad menor del 30%, ya si es directamente casi un suicidio, un 50%, pero raramente se interrumpe o se da por interrumpido el nexo causal por actuaciones de la víctima francamente temerarias. Esta es una manifestación de la ideología de la reparación. Concederle a un perjudicado, ya no sería víctima si es víctima de su propia torpeza, concederle a un damnificado una reparación en estos supuestos es ideología de la reparación pura y justamente afecta a lo que vamos a hablar hoy de daño resarcible. Otros supuestos es en los casos en que no se pueda, incluso en ese caso, conceder una reparación a la víctima, eximirla de costas. Otra es conceder beneficio de litigar sin gastos como si fueran caramelos. Entonces, todas estas medidas son medidas que hacen que la víctima pueda, o el damnificado pueda, jugar a ganar la lotería sin comprar billete. Hay supuestos en que ha habido reclamaciones donde en su sano juicio nadie hubiera pensado que había una responsabilidad en cabeza de otro que no fuera el damnificado. Bueno, sin embargo, en estos casos, aún cuando la aventura termine sin poder ganar, se lo libera de toda responsabilidad por las costas, con lo cual realmente se favorecen aventuras judiciales. Bien, una vez aclarado entonces esto, que el tema que vamos a analizar está cruzado por una ideología, que creo que el más frontalmente la admitió fue el fallecido ya doctor Carlos Gersi, pero que mucha otra gente la sostiene y que incluso, como dije, en alguna medida campa en algunos artículos del Código Civil y Comercial. Entonces, ¿cuál sería digamos, otra manifestación de esta ideología de la reparación? La interdefinibilidad de los presupuestos de la reparación. ¿Cómo, para explicarlo bien y que no se pierdan, cómo sería esto? Muy sencillamente, los presupuestos de la reparación son 4. La interdefinibilidad empieza a definir uno por otro y termina quedándose con uno, con una doctrina que se llama doctrina de la primacía del daño. La doctrina de la primacía del daño está bien cuando es correcta, cuando está bien formulada. Ejemplo, decir, sin daño comprobado, sin daño acreditado, no hay nada que analizar en materia de daño, porque si la propia existencia del daño no está asegurada, los otros presupuestos devienen innecesarios de evaluar. Ahora bien, esta teoría de la ideología de la reparación cambia el fundamento de esta primacía del daño y hace que digan, toda vez que está acreditado el daño,
se presupone su antijuridicidad. Toda vez que está acreditado el daño, se presume relacionado causalmente en forma adecuada. Esto es un error grosero, sobre todo en el nuevo Código Civil y Comercial, que en sus artículos 1734, 1735 y 1736 establece que estos presupuestos deben ser probados por quien los invoca, incluido la relación de causalidad, artículo 1736, y que los jueces no pueden más conjeturar, no pueden más presumir la existencia de relación causal adecuada. O sea que esta teoría que se aplicaba antes en los últimos tiempos del Código de Vélez, ya actualmente es directamente ilegal. Y eso hay que decirlo primeramente. Una vez esclarecido esto, y sabiendo que los presupuestos de la reparación son cuatro, el daño causado es el primero, la antijuridicidad de ese daño es el segundo, la existencia de relación causal adecuada entre la conducta del dañador y el daño sufrido por el perjudicado es el tercero, y la existencia de un factor de atribución de responsabilidad, que es la respuesta a la pregunta por qué este agente debe responder por este daño. Si no concurren esos cuatro presupuestos, no tenemos nada que hablar. Pero vamos a hablar hoy del primero de ellos, de acá en más, el daño resarcible. El daño resarcible es el más ideologizado de los presupuestos. Porque, claro, la relación causal, por ejemplo, es más difícil de ideologizar por una razón. Es un requisito prácticamente físico, que tiene un componente jurídico importante, pero que no puede faltar en cuanto a su existencia física. Entonces, ese es más difícil de manipular. En cuanto al daño resarcible, es más fácil de hacerlo, y entonces vamos a exponer seguidamente cómo es este requisito y cuáles son las variables que puede tener. Lo primero que tenemos que decir es que, contrariamente a lo que piensa mucha gente, el derecho no indemniza ilusiones desmentidas, sueños rotos, proyectos frustrados, expectativas, digamos, desarmadas. El derecho indemniza daños causados y probados. Con lo cual, si esas otras variables, esos otros conceptos de que hablamos no se corporizan en un daño, pues no son resarcibles. Entonces, ¿cómo sería este tema del concepto de daño? El nuevo Código Civil y Comercial, en los artículos 1737 a 1739, nos brinda el concepto de daño resarcible. Este concepto de daño resarcible es un concepto que ha ido más allá del daño que reconocía el Código de Vélez, pero solo un poco. Solo un poco. Entonces, para ponerlo en términos comprensibles, solamente ha avanzado un peldaño, no más. El Código de Vélez admitía como daño resarcible a el derecho subjetivo comprometido o vulnerado y al interés legítimo controvertido o, digamos, dañado, menoscabado. Nada más. Derecho subjetivo o interés legítimo. El nuevo código ha dado un paso más y ha admitido otro elemento más como integrante del daño resarcible, que es nada más y nada menos que el simple interés lícito. Entonces ha dado un paso más. Ahora bien, esos tres conceptos son los únicos que caben con comodidad y, digamos, en forma legítima dentro del concepto de daño resarcible del Código Civil y Comercial. Derecho subjetivo vulnerado, interés legítimo vulnerado o simple interés lícito menoscabado. Ustedes me dirán, ¿y cuáles serían estos ejemplos? Porque siempre hay que tratar de poner un ejemplo para que se pueda comprender bien. El derecho subjetivo es el más fácil de entender. Normalmente pues, suele coincidir con lo que se llama derecho fundamental, es decir, que tiene una raigambre constitucional. ¿Cuál sería un ejemplo? El derecho a la honra o el derecho a la intimidad. Si ustedes se fijan bien, son derechos que están garantizados
por las leyes o incluso por la Constitución Nacional. El derecho a la honra, por ejemplo, si se viese mancillado por una publicación de una persona o de un periodista o de alguien, digamos, que compromete con falsedades, con mentiras, el buen nombre de una persona, podría generar un derecho indemnizatorio. El último precedente que conocemos en este sentido de la Corte Suprema de Justicia es el caso de Sanctis contra una persona que lo había agraviado, y en el caso de Sanctis la Corte lo falla el 17 de octubre de 2019, y donde por una mayoría un tanto extraña, de 3-2, y con 2 votos de la mayoría distintos, incluso divergentes, en cuanto a su fundamento, por eso digo, sería lo que la Corte Suprema de un tribunal inferior diría que es una falsa mayoría. En ese caso, la Corte ampara el derecho a la honra de un funcionario público, contrariando toda su jurisprudencia anterior y posterior. Porque posteriormente la Corte, 20 días después, en el caso el caso García contra La Arena, del 5 de noviembre, vuelve a su jurisprudencia anterior y aplica la doctrina de la real malicia. Pero bueno, este es un derecho al honor que le concedieron 150.000 pesos de reparación por las barbaridades que había dicho una mujer en un acto público donde esta persona se había presentado y lo acusó de golpeador, de un montón de cuestiones. De Santis Guillermo es el precedente. Otro supuesto sería el derecho a la intimidad, por ejemplo. El derecho a la intimidad es un derecho subjetivo que preserva a las personas un ámbito de reserva dentro del cual pueden realizar su vida sin ser expuestas. Y entonces, aquellos datos, aún ciertos, pero que no tengan interés público y que simplemente se puedan difundir por morbo o por deseos de molestar a esta persona, generan un supuesto de responsabilidad en los términos del artículo 1770 del Código Civil y Comercial. Para el que quiera profundizar este tema, 2 elementos. O el comentario al artículo 1770 de mi Código Civil y Comercial comentado, de Editorial Hammurabi, tomo 10b, que está a cargo de la doctora Tanzi, la doctora Silvia Tanzi, ese comentario, o el comentario mío personal del artículo 1770, que está a punto de salir este viernes en el 8º número de la revista argentina de Derecho Civil, que hoy por hoy es la más leída de este país en Derecho. Ahí analizo cuáles serían los supuestos en los cuales la violación de la intimidad podría generar un supuesto de daño resarcible, aun cuando las revelaciones de los hechos fueran ciertas. Porque en esta materia no importa si es cierto o no en materia de violación de la intimidad. Puede ser cierto, pero no tener interés público relevante y como tal estar resguardado por la prohibición de viralizar o de informar. Como digresión, como dato a la pasada, cabría decir que hay otra norma en el Código Civil y Comercial que contempla este supuesto, incluso con una faceta preventiva, que sería el artículo 52 del Código Civil y Comercial, que autoriza, cuando una persona es vulnerada en su dignidad o en su intimidad, autoriza a tomar una acción resarcitoria o una acción preventiva, o las dos. El artículo 52 es una materia muy importante, es una norma muy importante, aun cuando está ubicado fuera de lugar. Hasta ahí tenemos el derecho subjetivo. Claramente, una afectación de un derecho subjetivo, sobre todo si es un derecho fundamental, amparado constitucionalmente, genera un daño resarcible. El siguiente paso es el interés legítimo. Toda persona que tenga un interés legítimo consolidado, obviamente, tiene el derecho, si es violado, si es vulnerado, a reclamar una indemnización. Podría ser el caso de una persona que tiene una concesión, por ejemplo, o que tiene un determinado derecho de uso y que, en definitiva, le es vulnerado ese derecho y como tal puede reclamar. Pero el Código Civil y Comercial avanza un paso más de lo que permitía el Código de Vélez y entonces incorpora a los simples derechos lícitos o los simples intereses lícitos. En ese caso, el simple interés lícito
damnificado generaría una responsabilidad civil y un crédito resarcitorio en favor de una responsabilidad civil del violador y un crédito resarcitorio en favor de la persona que ha sido dañada. ¿Cuál sería un simple interés lícito? Por ejemplo, el derecho de la concubina. Ahora no se llama más concubina. En el nuevo código hemos cambiado la terminología. Ya no es más concubina, es conviviente. Ya no es más pobre, son carecientes. No hay más daño moral, ahora es consecuencias no patrimoniales y así. No hay más tenencia, posesión, sino que es relaciones de poder, etc. Pero es lo que nosotros conocíamos como, digamos, una concubina ahora llamada conviviente. Es claro que una persona que convive con otra y que viven en el mismo no sé si me escuchan bien o ha habido algún problema. Estamos bien. Perfecto. Una persona que vive con otra y que hacen un proyecto de vida en común, más allá de que no estén casados, obviamente que tiene un interés simple de que esa persona siga viviendo con ella, más allá del afecto, que siga aportando a la casa común. Entonces, ese interés que es lícito, aunque sea simple, claramente está protegido ahora. Se ha terminado, yo creo que está bien, se ha terminado con esa moralina. Yo siempre digo que hay que distinguir entre moralidad y buenas costumbres y moralina. A veces lo que se protege es la moralina, eso está mal. La moralina de pensar que las relaciones concubinarias o de convivencia son relaciones cuestionables. Eso en la sociedad argentina, que muchas décadas y años tuvo prohibido el divorcio, se acostumbró a convivir con estas realidades, o sea que ahí no hay nada de deshonestidad, de inmoralidad, en todo caso es un prejuicio. Bueno, yo creo que es correcto que el nuevo código haya permitido que este tipo de cuestiones tengan una solución, porque antes se desprotegía a la concubina, o si no se hacían fallos judiciales que eran un canto a la incertidumbre, porque en muchos casos se le hacía lugar en contra de la ley vigente y sin dar muy buenas razones para eso. Otro supuesto de simple interés lícito sería el interés de un hijo de crianza, por ejemplo. Ahora es menos común que antes, porque en general los servicios sociales intervienen cuando hay un niño desamparado para darle una familia sustituta, pero todavía hay en el interior profundo de nuestra patria y en algunos lugares de la provincia, todavía hay supuestos de hijos de crianza, de algún menor del barrio, de un sobrino que quedó, digamos, huérfano y que una tía o una vecina se encargan buenamente de cuidarlos y como tal lo van criando. Bueno, este menor por supuesto que tendría un derecho si le matan al padre de crianza. Y así hay otros supuestos. Vemos entonces cómo los artículos 1737 a 1739 han avanzado un paso en el concepto de daño resarcible del Código Civil. Ahora bien, es solo un paso. No se puede ir más allá, por ejemplo. No están cubiertas las simples expectativas. Todavía los derechos en expectativa son no resarcibles. Los derechos en expectativa, si son frustrados, son no resarcibles. ¿Cuál sería un ejemplo? Un derecho en expectativa sería, por ejemplo, la posibilidad de jubilarse a la edad que establece la ley jubilatoria actual, hasta tanto uno cumpla esa edad. Si mañana el legislador decide cambiar esa edad jubilatoria y uno todavía no la cumplió, eso no es resarcible. Eso no es tutelable jurídicamente. ¿Por qué? Porque uno no tenía un derecho adquirido ni un interés legítimo, tenía una simple expectativa, ni un simple interés, tenía una simple expectativa. Expectativa que no da derecho a pedir una indemnización o a ser resarcido o amparado. La Corte Suprema de Justicia, en muchos fallos, pero sobre todo en uno muy recordado de los últimos años, del año 2013, fines de 2013, el caso Clarín, la Corte Suprema de Justicia dijo que nadie tiene el derecho al mantenimiento de una determinada situación normativa. Con lo cual, claramente, quien le cambia la norma antes de que pueda hacer valer el derecho es un simple derecho en expectativa. Bueno, ese sería un ejemplo. Y por supuesto, tampoco están amparados dentro del daño resarcible de los artículos 1737 a 1741 los
actos de mera tolerancia. Un acto de mera tolerancia que pueda generar una comodidad, que pueda generar digamos, un beneficio de hecho en una persona, si es menoscabado, no da derecho a un daño resarcible. Ahora bien, una vez que ya sabemos lo que es un daño resarcible, tenemos que avanzar en... hay un eco bastante feo, si pudieran arreglarlo bien. Estos artículos 1737, 1738, ¿qué nos dicen? ¿Qué podemos decir de ellos? Dos cuestiones. En primer lugar, el concepto que ya hemos visto, que es perfectamente entendible y que está bien, es correcto. Más allá de que uno pueda hacer alguna sutileza, pero es correcto en general. Como idea, es correcto. Y en segundo lugar, lo que sí habría que marcar es el tema de la contraposición, en alguna medida, en materia de intereses que existe en el régimen del daño resarcible respecto de la regulación de los intereses en materia de obligaciones. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir de estas normas? En primer lugar, el artículo 1737 establece un concepto en el cual encajan el derecho subjetivo vulnerado, el interés legítimo desoído y el carácter de simple interés lícito afectado. Pero hasta ahí llega la resarcibilidad del daño, no más. Todo lo demás son ilusiones rotas, sueños deshechos, etc. Yo alguna vez, en un fallo mío, cuando era juez de cámara, desarrollé la diferencia que existe entre pérdida de chance y sueño roto o ilusión desmentida. Hay personas que identifican las ilusiones desmentidas con el daño resarcible y no es así. Había un caso en el cual, un caso muy, muy triste, la verdad, uno a veces como juez tiene que resolver casos que, bueno, son muy, muy, muy conmocionantes, muy tristes. Era el llamado caso de los bomberitos. Había unos muchachos, chicos de 16, 15, 16 años, que eran aspirantes a bomberos y que estaban haciendo en un cuartel de bomberos del Puerto Madryn sus experiencias, acompañaban a los bomberos, iban haciendo sus prácticas, en fin, como si fuera una especie de Boy Scout, pero de los bomberos. Alguien tuvo la pésima idea, en un incendio de campos, un incendio de rastrojos, con un día de terrible viento, en la sabana, digamos, que está en esa zona semidesértica que está cerca, rodeando a Puerto Madryn, de llevar a las dotaciones de bomberos y llevar también a los bomberitos. Ya me van entendiendo para qué lado vino la cosa. Resulta que el viento cambió y 16 bomberitos fueron quemados vivos en un incendio forestal, un incendio de campo donde nunca debieron haber estado. Bueno, en ese caso, la mayoría, fue un caso muy conmocionante, incluso el velatorio fue un caso muy conmocionante. Y en ese caso, la mayoría de los padres llegaron a un acuerdo con el Estado, entonces no hubo mayormente juicios, salvo un caso, en que los padres estaban divorciados, la madre arregló con el Estado, pero el padre no, y años después inició un reclamo, y bueno, nos tocó lamentablemente fallar ese caso. Y entre las cosas que decía el padre, que tenía un abogado que era un desmesurado en las cosas que alegaba, alegaba una serie de cosas como diciendo que el muchacho era un excelente alumno, que era abanderado, que tenía 16 años y que como tal, como era un excelente alumno, tenía grandes notas y era una persona muy responsable, no había que considerar que era pérdida de chance lo suyo, sino daño efectivo. Y hacía sobre esas ilusiones que tenía, incluso mostraba que quería ser el día de mañana jugador de fútbol, en fin, hacía una serie de argumentaciones que nosotros tuvimos el ingrato deber de desmontar, porque cuando una persona no ha empezado a ganarse el sustento, desafortunadamente nunca la pérdida de su vida puede generar un lucro cesante. Nunca comenzó a ganar, con lo cual no ha comenzado a perder. En todo caso, eso se llama pérdida de chance y debe valorarse como una chance en sí misma, no como un daño efectivo.
El lucro cesante es daño efectivo, la pérdida de chance no. Por eso lo que se evalúa es la chance misma. Bueno, en este caso, lo que dijimos fue eso, que pese a la ingrata labor que uno tenía, en alguna medida, entre comillas, tener que bajarle el precio a un menor tan relevante que ha tenido una muerte tan difícil, tampoco se puede dejar pasar cualquier desmesura en materia de daño resarcible para hacer una indemnización, para conseguir una indemnización que sea ideológica o demagógica, que es peor. Entonces, bueno, hicimos una serie de argumentos, entre ellos que los sueños son, y las ilusiones son valorables en la medida que generen una pérdida de chance valorable en sí misma como chance. Porque eso también hay que aclararlo. La diferencia que hay entre pérdida efectiva o daño emergente y lucro cesante y pérdida de chance es una diferencia de grados de certidumbre. El daño emergente es el más cierto de todos los daños. Baja un grado de certidumbre para el lucro cesante porque ya no hay una afectación efectiva de un patrimonio, sino algo que se perdió, que no ingresó. Y un grado menos de certidumbre es la pérdida de chance. Más allá de la pérdida de chance, no hay daños resarcibles en el derecho argentino porque ninguno tiene el nexo de causalidad adecuada necesario con el perjuicio causado. Entonces, cuando vamos a evaluar la pérdida de chance, hay una serie de requisitos. Una diferencia entre el daño emergente y la pérdida de chance es que en el daño emergente la relación de causalidad está entre el daño provocado y el hecho. Mientras que en la pérdida de chance esa relación no existe porque justamente el hecho no existió, o sea, el hecho frustró esa posibilidad, la truncó antijurídicamente, y en ese caso lo que hay que evaluar es la relación que existe entre el hecho que truncó la chance y la chance misma. Hasta allí llega la relación de causalidad, no con el perjuicio final, porque ese claramente nunca se produjo porque hubo algo que interrumpió el curso causal. Si podemos demostrar una chance, un vínculo causal relevante entre la chance en sí misma y el hecho antijurídico que frustró su desenlace, ahí tenemos un daño resarcible evaluable en sí mismo. Claro, y para evaluar una pérdida de chance en estos casos hay que ver las circunstancias del caso. Lo que no se puede usar es el llamado masomenómetro judicial. Nosotros hacíamos un poco en broma, un poco en serio, con algunos colegas decíamos que algunos usaban el masomenómetro. ¿Y cómo es? Y más o menos. Y dale a ojo de buen cubero, dale un 40. No, un momentito, no es así. No es así, los jueces no pueden hacer eso. Las chances deben ser evaluadas con un criterio causal, relevante. Un criterio causal que ahora exige el artículo 1726 y el 1736, que ha hecho más estricta la evaluación de la relación de causalidad. Y esto de la pérdida de chance no es otra cosa que evaluación de la pérdida, de la relación de causalidad entre la pérdida de chance. Ahora bien, una vez que ya tenemos claro esto, tendríamos que seguir adelante con los demás artículos del Código Civil y Comercial, como el 1737, 1738, 39 y 40 y 41, que son los principales sobre los cuales vamos a analizar hoy. El artículo 1738 dice que la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chance. Fíjese entonces que el artículo 1738 en el fondo pasa en limpio lo que estábamos diciendo recién. 3 grandes daños patrimoniales. Dentro del daño patrimonial hay 3 grandes figuras. El daño emergente, que para comprenderlo claramente es un valor de reembolso. El daño emergente no puede ser dudoso en cuanto a su existencia misma. Si el daño emergente es dudoso en cuanto a su existencia, no es un daño emergente. Partamos de esa base. Entonces, ¿el daño emergente qué es? Un valor de reembolso. ¿Qué significa esto? Que el daño ya provocó reparaciones o ya provocó
la compra del vehículo damnificado, o que eso es inminente y que hay un presupuesto que dice a cuánto ascendería a reemplazarlo porque, por ejemplo, el damnificado no tenía los medios en su momento. Ahora bien, lo que no puede ser el daño emergente es conjetural. El daño emergente no puede prestarse a dudas respecto de si existió o no existió, porque en ese caso no hay nada que resarcir. O en ese caso, lo que habría que hacer en el mejor de los supuestos, cuando se sabe que el daño existió pero no el quantum, es utilizar la facultad, lo que se llama la facultad estimatoria de los jueces, que les permite, cuando está probado el daño pero se duda sobre su cuantía, digamos, evaluarlo de un modo prudente, de acuerdo a la sana crítica y a las constancias del caso. Pero lo que no puede dudarse es con el daño emergente, que es un valor de reembolso. De reembolso de un gasto ya hecho o de reembolso de un gasto necesario que es imprescindible hacer y que es inminente. Si no se dan esas condiciones, no hay daño, no hay un daño efectivo a reembolsar. Y con esto viene otro tema. El tema que viene aquí es un accesorio, que es la cuestión de los intereses. En ocasiones, algunos litigantes avispados hacen una alegación respecto de los intereses diciendo, de momento que a mí me dañaron el automóvil que yo utilizaba el día del hecho dañoso, que esto fue hace 4 años, por ejemplo, y que yo no tenía el dinero para poder repararlo a ese bien en su momento, yo me he visto privado todo este tiempo de la posibilidad de arreglar el auto y como tal yo solicito intereses por todo el tiempo este. Bueno, eso hay que verlo. No es tan sencilla la cosa. Hay que ver si procede todo el tiempo, si no. O lo mismo, por ejemplo, que digan que no se pudo hacer la reparación del vehículo, por más que el vehículo no haya sido destruido totalmente, sino que como la reparación no se pudo hacer, los intereses de la reparación del vehículo desde la fecha del daño. Hay que ver eso. Porque a lo mejor eso fue estimado en un valor en la sentencia y como tal no procedería esa aplicación de intereses. En segundo lugar, el lucro cesante. El lucro cesante, como dijimos recién, es un grado de certidumbre menos que el daño emergente. El lucro cesante es, por ejemplo, las ganancias que no van a ser obtenidas a consecuencia del hecho dañoso. Y ahí hay dos temas. La ganancia tiene que ser legítima, tiene que ser lícita. Es decir, el interés por el que reclama el damnificado tiene que ser legítimo. Nos tocó un caso, porque yo no sé si a mí me tocaban los casos especiales cuando era juez o simplemente los veía y a otros se le pasaban de largo, porque uno nunca sabe. Dice, a mí me tocaban todos, no sé, o si no me trampeaban en los sorteos, una de dos. Cosa que no creo porque los colegas eran gente decente. Pero me tocó un caso del llamado remisero trucho. Un remisero en el cual ejercía el transporte entre ciudades como Rawson y Trelew y dentro de Rawson en forma clandestina, sin autorización. Le detienen el auto en un control aleatorio, le secuestran el auto, lo llevan al corralón municipal y una noche, la noche siguiente o 2 noches después, el auto se incendia. Que nunca se supo, nunca se esclareció qué pasó con eso, ¿no? Bueno. Entonces el hombre venía y reclamaba indemnización por el valor del vehículo, lo cual es obvio que correspondía, porque el auto, mal o bien, se lo habían quemado y mal o bien era suyo. Pero también reclamaba lucro cesante por los días de trabajo como remisero que no había podido desempeñar. Eso, para decirlo en romance, es una truchada, digamos. O sea, reclamar una indemnización por una labor, por la pérdida de una labor que no se podía desarrollar válidamente, eso es una ocurrencia. No se puede. Hay un principio claro que es el siguiente: no se puede colocar a una persona por vía de la responsabilidad civil en mejor condición de la que estaba antes del daño. Porque eso se llama enriquecimiento sin causa. Hoy prohibido por el artículo 1794 del Código Civil y Comercial. Pero antes
prohibido por el buen sentido y por normas del Código de Vélez de las cuales se inducía ese principio. O sea que siempre fue así. La responsabilidad civil no puede significar un factor de enriquecimiento de las personas. A mí me queda una enorme duda, por ejemplo, cuando veo fallos judiciales de acá de la capital federal que aplican 2 tasas activas. Eso es el reino de Jauja, o sea, el reino del Dorado. ¿Por qué? Porque 2 tasas activas no es legal aplicar eso. Y en segundo lugar, no hay control sobre cuáles son los resultados que arroja esa ecuación. Tranquilamente puede ser una sobreindemnización, porque no se sabe. O sea, está claro que a lo mejor muchas veces con la reparación que se concede a valor nominal por el 765 y la tasa de interés activa no se compensa el envilecimiento de la moneda. Ahora, en ese caso hay que hacer otra cosa. En ese caso hay que hacer como hizo la Suprema Corte de Buenos Aires en un pronunciamiento señero en la década del 70, que fue Mas contra Noli, donde declaró la indexación de las deudas, o la Cámara Nacional Civil en la Amistad contra Iriarte, también de la década del 70. Entonces, si nosotros entendemos como jueces que lo que vamos a conceder de reparación no mitiga el daño porque se envilece la moneda, hay un artículo en el Código Civil y Comercial, que es el artículo 772, que establece la posibilidad de cuantificar un valor. Yo me pregunto, ¿no? A ver, no es que uno sea insidioso, pero yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de hacer inventos extraños, como poner 2 tasas activas que uno ni sabe a cuánto puede arribar eso? Puede tranquilamente ser una sobreindemnización, porque 2 tasas activas durante mucho tiempo que duró desde el hecho dañoso puede ser una fortuna. Cuando existe la posibilidad de decir, está el artículo 772, me permite cuantificar un valor, pues yo le doy una indemnización de valor a esta persona y como tal debe ser preservado del envilecimiento de la moneda hasta el momento del pago. Eso sería perfectamente legítimo que los jueces lo hagan, pues hasta ahora no lo han hecho. Entonces, lo que sí queda claro es que la ley 23.928, ley de convertibilidad, que ha quedado un solo artículo vigente, ya hay que abandonarla, hay que dejar eso, que es simplemente una noble pero vana ilusión. Porque la indexación es una necesidad, sobre todo en estos asuntos de daños y perjuicios, de daño moral, de daño a la persona, porque lo que hay que preservar es un valor, no una suma nominal a valores históricos. Bien, entonces, queda claro que cuando el reclamo del lucro cesante es de una actividad que no se podía desarrollar, no se puede conceder. Lo mismo en el caso de un taxista irregular o clandestino, eso no se puede. Lo mismo en el caso, por ejemplo, de una persona que ejerza la prostitución o que venda drogas. No voy a hacer nombres porque queda muy feo, además un tema delicado, pero cuando yo era meritorio, mejor dicho, cuando recién empezaba en el Poder Judicial de Neuquén, cuando yo era relator de Cámara, hubo un caso, no voy a dar la carátula tampoco porque es una cuestión muy delicada, hubo un caso en el cual una alternadora, por llamarle tranquilamente, una alternadora de un salón, una casa de tolerancia o de un cabaret, en fin, de muy buen nivel, que estaba incluso instalado en una estancia, donde iba gente adinerada, extranjeros, en fin. Mientras era trasladada por su patrón a tomar servicio, entre comillas, sufre un accidente y queda hemipléjica. Una mujer bellísima, que realmente era estremecía verla en una silla de ruedas de esa manera, en fin. Claro, hubo un juicio. En el juicio, todo el mundo, nosotros sabíamos lo que sabíamos por afuera, cómo era la situación, pero en el expediente nadie dijo a qué se dedicaba la muchacha, que el hombre era proxeneta, o sea, nadie. Todo era una cuestión perfectamente legítima. Todos demandaron o contestaron en términos completamente regulares. Ahora yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si alguien hubiera perdido los estribos y dice, no, un momentito, acá lo que está reclamando de propinas y del lucro cesante y todo es por la actividad tal, por la actividad del comercio sexual? O sí. Evidentemente, se le podía dar una indemnización por la privación de su trabajo, pero no por ganancias que eran ilícitas. En ese caso,
habría que haber hecho otro tipo de cuestiones. Como nadie dijo nada, bueno, pues bien, se resolvió, se dio una suma de dinero, en general, sin entrar a analizar qué era lo que hacía esta muchacha. Pero el principio es que las ganancias antijurídicas o irregulares no se pueden recomponer en una indemnización de lucro cesante. Y finalmente tenemos la pérdida de chance. La pérdida de chance, uno de mis queridos maestros, el maestro Philippe Letourneau, dice que la pérdida de chance no puede no ser un daño cierto. Porque entre los requisitos del daño que vamos a ver, que enumera el artículo 1739, está el más importante, que es que el daño sea cierto. El daño, para ser resarcible, tiene que ser cierto. Si el daño es incierto, no es daño. En todo caso es una conjetura, un sueño deshecho, pero no un daño, en sentido jurídico. El maestro Letourneau usaba un grafismo, usaba una comparación y decía, el daño no puede ser 1000 castillos en España. Claro, y yo he vivido en España, he estado en Andalucía, y uno habla con los andaluces, y hay gente exagerada muchas veces, ¿no? Y entonces uno se pone a hablar y le empiezan a contar que el tío, el amigo, el sobrino, resulta que son todos descendientes de nobles, todos tenían castillo, una cosa. Entonces, no puede ser eso un reclamo de daños. Y para poner un ejemplo y que se entienda bien, eso es como si un muchacho que ahora hay muchos acá en Argentina, extranjeros, que haya venido a probarse en algunas inferiores de algún club, pero que se gane la vida mientras tanto, repartiendo pizza o repartiendo comida, hoy algo tan común, resulta que de golpe sea colisionado por un vehículo y quede desafortunadamente con una pierna rígida. Claramente no va a poder seguir jugando. Ahora bien, pérdida de chances sí, pero 1000 castillos en España no. Es decir, imagínense que el muchacho dijera no, porque en realidad yo estaba jugando en la cuarta de San Lorenzo de Almagro y la verdad que en mis buenos días hacía buenos juegos y yo iba a terminar jugando en el Manchester United. Y es difícil, o sea, tendría que ser algo, por ejemplo, tendría que ser miembro de la selección sub-17 o tendría que haber sido convocado por alguna selección, algo, digamos, que le dé una carnadura a esto, porque si no directamente es el reino de la ilusión y eso no es indemnizable. Y finalmente el tema de la relación causal adecuada tiene que ser vista entre la actuación antijurídica que interrumpió el proceso, que truncó el avance de esa posibilidad, y la chance considerada en sí misma. Entonces el juez lo que tiene que hacer es evaluar a la luz de lo colectado en la causa si al momento del daño era probable o era no ya posible, sino probable, altamente probable, que esa persona terminase jugando el núcleo europeo, cobrando en dólares o en euros, etc. Si no, directamente no se puede considerar esa chance porque habría que reducirla en todo caso a términos más admisibles, a términos más razonables. Lo que no puede ser es una absoluta irrazonabilidad. Luego tenemos el artículo 1739 que establece los requisitos de todo daño resarcible. El daño resarcible tiene que ser, puede ser directo o indirecto, puede ser actual o futuro, pero siempre tiene que ser cierto y subsistente. La pérdida de chance, dice el artículo 1739, es indemnizable en la medida en que la contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador, lo que estábamos diciendo recién. Ahora bien, yo voy a enviarles, igualmente les digo, supongo que varios de ustedes saben, pero para los que no, nosotros tenemos un grupo de Facebook que se llama Derecho Civil Argentino, además del grupo de mi cátedra, Cátedra de Derecho Civil, doctor Marcelo López Mesa. El Derecho Civil Argentino ya superó los 32.000 miembros. Allí hay cargadas montones de cosas de las que voy a hablar hoy, así que si alguno quiere puede ver allí sentencias, etcétera. Yo las subo después de cada conferencia. Así que voy a subir estas sentencias de que estaba hablando sobre daño resarcible, pérdida de chance, etcétera. En lo que estábamos hablando recién de los requisitos del artículo 1739, me voy a quedar con dos. El daño tiene que ser cierto y el daño tiene que ser subsistente.
¿Qué significa que el daño es cierto? Que no se puede dudar de su propia existencia. Si el daño es incierto, no se puede resarcir. Salvo que esté documentado que existió el daño, pero no se sabe su real magnitud, en cuyo caso el juez puede estimarlo. Pero es una posibilidad que hay que usar con calma. Cuestión de no terminar haciendo, digamos, una conjetura judicial. El daño tiene que ser cierto, y ahí viene un problema. El Código Civil y Comercial, si uno lo analiza transversalmente, es decir, mirándolo todo, uno ve unas contradicciones que en algunos casos son evidentes y que se le han pasado al legislador y a muchos jueces. Este requisito del daño cierto, artículo 1739, choca de lleno con el artículo 739, que habilita, legitima para la acción subrogatoria a una persona que tenga un crédito cierto, exigible o no. Entonces, es raro, porque una persona que tiene un crédito cierto, exigible o no, ¿qué puede reclamar si él no va a tener un daño, si no le es exigible? Entonces, hay una serie de asimetrías en estos temas que uno las comprueba cuando comienza a conocer bien el Código Civil y Comercial. Resumen, siempre, en cualquier caso, el daño debe ser cierto. Y además debe ser subsistente. ¿Qué significa esto? Que no solo debe existir al momento en que se reclama judicialmente ese daño, sino que debe subsistir al momento de la sentencia. Porque si al momento de la sentencia el daño ha desaparecido o ha sido mitigado, el juez no podría hacer lugar a una reparación de un daño que ha dejado de existir. En todo caso, deberá hacer lugar a un daño moratorio, es decir, por la indisponibilidad de capital, pero no por el total del daño. ¿Cuál sería un ejemplo? Porque si no, no me van a entender bien. ¿Cuál sería un ejemplo? Un ejemplo sería, en estos casos, por ejemplo, de acciones, de compra-venta de acciones en la bolsa, o de títulos de crédito, o de, por ejemplo, de títulos de deuda soberana. Supóngase que alguien ha comprado títulos y resulta que se ha sentido estafado porque los que se lo vendieron, resulta que se lo vendieron a un valor que era, digamos, absolutamente imposible de obtener en los momentos en que se estaba demandando a la Argentina o reclamando de la Argentina un acuerdo por los bonos. ¿Qué pasa? Ahora se arregló el tema de los bonos y los valores de esos títulos han subido. Supongamos que alguien hubiera demandado, un ciudadano hubiera demandado a un banco o a una financiera que lo asesoró en su juicio erróneamente en comprar estos títulos, porque le hicieron gastar una suma que después no se reflejó en el valor de los mismos. Si la sentencia fuera después del arreglo con los accionistas, con los acreedores, claramente no se puede hacer valer un valor distinto, no se puede acoger una pretensión de diferencia por un valor distinto que el que exista al momento de la sentencia, que va a reflejar seguramente esta suba de los valores de los títulos. En ese caso lo que habría que hacer es sí, ver la diferencia que exista al momento de la sentencia, si es que existe alguna, y en todo caso sí conceder un daño moratorio por la mora, por el tiempo hasta que se acomodó esa variable. Pero no se puede conceder más allá del daño que efectivamente subsista. Este es el sentido del artículo 1739 en el requisito de subsistencia. Bien, el siguiente artículo es un artículo un poco más polémico, que es el artículo 1740, que ha sido exaltado por numerosa doctrina y que en realidad es un mito. Es un artículo que plasma un mito, el mito de la reparación plena. Dice el artículo 1740, la reparación del daño debe ser plena. Y para no ser menos, la oración siguiente la estropea un poco más. Cuando dice, consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. Yo pregunto, ¿no? Si muchos de ustedes deben ser magistrados, yo pregunto, ¿alguna vez han visto en un caso judicial que haya
una restitutio ad integrum, es decir, que haya una vuelta al estado anterior al momento del daño? Yo nunca. Salvo algún caso en que ha habido una estafa procesal y se ha obtenido una indemnización que no correspondía, porque era artificialmente elevada. En los casos normales, ningún litigante obtiene la reparación plena, que es la vuelta al estado anterior al momento del daño. Eso es imposible. Y por otra parte, si ha habido daños corporales, eso es más imposible todavía. Porque la gente queda con secuelas, sean físicas, sean psíquicas, sean morales, espirituales. Entonces, eso es imposible. Pues bien, el artículo 1740 plasma el mito de la reparación plena y seguidamente encima lo complica más cuando dice que la reparación plena es la vuelta al estado anterior al momento del daño, lo cual es absolutamente inviable y así debe ser visto. Yo quiero decirles que yo analicé en un voto mío en la Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala A, un voto de, le digo la fecha, 27 de junio de 2013, el caso se llamaba Morales Marta contra Transportes el 22. Yo analicé allí el mito de la reparación plena y dije que la reparación plena era una entelequia, era una especie de unicornio azul, porque mucha gente habla de ella pero nadie la ha visto. Entonces, la reparación plena, por otra parte, del artículo 1740 constituye una incoherencia en los términos del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque para que pudiera existir una reparación plena no tendría que haber techos de imputación causal. Si nosotros queremos plasmar una reparación plena en los términos del artículo 1740, tendríamos que derogar los artículos 1726, 1727 y 1728. En vigencia de esos artículos es absolutamente inviable conceder una reparación plena, a no ser que entendamos como reparación plena un eufemismo, tan caro a los argentinos, los eufemismos, ¿no? No hay más pobres, hay carecientes, no hay más dementes, ahora son incapaces, o sea, todo así, o sea, hay cambio de palabras, pero en el fondo las realidades subsisten y los problemas también. Entonces, si nosotros entendemos que el artículo 1726 establece el requisito de relación causal adecuada y que solamente resarce los prejuicios que estén en relación causal adecuada con el hecho dañoso. Si el 1727 no imputa ni consecuencias remotas ni consecuencias casuales, si el 1728 limita la imputación en el daño contractual, ¿dónde está la reparación plena? A mí me invitaron, tuve la suerte de que me invitaran a dar una conferencia en un congreso internacional en Colombia el año pasado, y yo ya estaba harto de escuchar hablar de la reparación plena. Y la reparación plena, encima con todo, digamos, con énfasis. El maestro Borges, la pluma más importante de nuestro país en su historia, decía que los énfasis son inconvenientes en general, pero sobre todo cuando lo que se dice no tiene entidad. Entonces, esos énfasis, porque la reparación plena, tal cosa, hay que dar una reparación plena. Entonces, cuando subí al estrado, que creo que no me gané la amistad de muchos, pero que la verdad es importante, como dice el Evangelio, la verdad os hará libres. Entonces se me dio por hacer una ecuación. Uno de mis maestros de Europa me enseñó a hacer ecuaciones, a llevar el derecho a la forma de ecuaciones para evitar los adjetivos y para evitar los errores, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la ecuación de la reparación plena? Reparación plena igual la totalidad de las consecuencias y manifestaciones físicas del daño causado menos las consecuencias remotas, menos las consecuencias casuales, menos las consecuencias no relacionadas causalmente en forma adecuada, artículo 1726, menos la facultad concedida al juez de atenuar la responsabilidad, artículo 1742. Qué plena que es la responsabilidad de la reparación plena, ¿no? Entonces, o llamamos reparación plena a un eufemismo, entendiendo que reparación plena es la máxima cobertura legalmente admitida por el ordenamiento jurídico argentino vigente, o simplemente estamos engañando a la gente.
cada uno verá. Pero la reparación plena, conceptualmente, en términos estrictos, no existe. Es más, hay una comparación que se puede hacer. Hay una reparación que se puede hacer. Perdón, hay una reparación que se puede hacer que es muy gráfica, que es la siguiente. Uno cuando ve las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de San José de Costa Rica, uno ve algunas sentencias en que conceden indemnizaciones que son muy superiores a las que se conceden en este país. Si uno ve las sentencias de la Corte Interamericana, uno tiene el sueño de ser abogado en un caso de esos, porque le dan fortuna en comparación a lo que uno podría obtener aquí en Argentina. Y voy a poner un ejemplo, para que no piensen que estoy exagerando. El caso Loaiza Tamayo contra Perú. En el caso Loaiza Tamayo, una profesora universitaria que fue secuestrada indebidamente, ilegalmente, por paramilitares, que estuvo retenida, que fue torturada, algunos dicen violada, se le consiguió una indemnización a la doctora Loaiza Tamayo, que felizmente no murió, a sus padres, a sus hijos, a su esposo y a sus hermanos. Y encima los números eran fenomenales, era una belleza, millones. Si tuviera que decir qué es la reparación plena, esa es mucho más plena que la que se concede en Argentina, la que concede la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque aplica otro sistema de imputación. Muchas veces implica aplica la imputación objetiva más que la relación causal. Pero aún así, no sería técnicamente plena. Igualmente sería mucho más plena. Entonces, pongámonos de acuerdo. La reparación plena del artículo 1740 es una noble pero vana ilusión. Y así debe ser vista. Los techos causales existen y como tal no pueden ser negados, sino que deben ser aplicados. Y entonces la reparación plena básicamente es la reparación máxima que permite el ordenamiento jurídico argentino. Bajo otra forma de considerarla es simplemente una ideología, un engaño. Dicho lo cual, tendríamos que ir a analizar, pueden ver todos estos desarrollos en mi fallo del caso, mi voto del caso Morales Marta contra Transportes el 22 del 27 de junio de 2013. Y luego lo que tenemos en el artículo 1739 son una serie de nuevos daños. El artículo 1739 autoriza una serie de nuevos daños donde permite, por ejemplo, en algunos casos el daño al proyecto de vida. Claro, el daño al proyecto de vida, que antes era una forma de daño que algunos autores como el maestro Fernández Cesarego, maestro peruano, había trabajado arduamente, es un daño que se suma a los anteriormente reconocidos en el Código Argentino, que eran básicamente el daño patrimonial y el daño moral. Ahora bien, lo que no significa que el daño al proyecto de vida sea un daño autónomo. En el Código Civil y Comercial, los daños se deben ubicar en dos rubros, patrimonial o extrapatrimonial. No hay daños autónomos o terceros géneros, porque eso implica una inflación resarcitoria, y eso no es correcto. En todo caso, el daño al proyecto de vida habrá que ver si impacta en la faceta extrapatrimonial, en cuyo caso entrará por conducto del artículo 1741, o si impacta en la faceta patrimonial, en cuyo caso impactará en los términos del artículo 1739 y concordantes. Y después tenemos el tema del artículo 1741, que nos va a demorar un momento analizarlo, que es claramente la mayor innovación del Código Civil y Comercial, incluso desde la terminología. Porque ya no se habla más de daño moral, sino que ahora son las consecuencias no patrimoniales. Lo primero que hace, además de cambiar la terminología, es legitimar a personas que no estaban antes legitimadas para reclamar daño moral en los términos del artículo 1078. ¿Qué puedo decir de esto? Bueno, el que quiera ver qué opino yo de esto, les sugiero que lean un voto mío, de cuando todavía era juez, del 17 de febrero de 2016,
En el caso Carriqueo contra Canc y Costilla S.A. Carriqueo Audelina Sandra contra Canc y Costilla S.A. Yo pienso que hay que ser sensatos. Y como tal, me parece que había que sincerar la situación que estaba respecto de la interpretación del Código Civil y Comercial, que en esta materia de daño moral había sido una de las más tergiversadas. Últimamente se declaraba inconstitucional el artículo 1078 en cualquier momento y con cualquier adjetivo, más que argumento. Entonces, había que hacer algo con eso. Claramente el artículo 1078 no funcionaba en los últimos tiempos porque al restringir a los herederos forzosos la legitimación para reclamar daño moral, había quedado en el tiempo. Es más, se había hecho una historia rara, extraña, una especie de juego de palabras, más allá que estuviera bien intencionado, pero era incorrecto técnicamente, que era distinguir dos conceptos de heredero forzoso dentro del Código Civil, lo cual es una ocurrencia. Entonces se decía, en materia sucesoria hay un concepto de heredero forzoso, y para el 1078, que establecía la legitimación activa, para el daño moral hay otro concepto de heredero forzoso. El de las sucesiones es heredero forzoso con llamamiento actual a la herencia. Entonces, los padres eran desplazados por los hijos de un fallecido en un accidente. Pero habían inventado un nuevo concepto que no estaba en ningún lado, que lo habían inventado, de que en materia de daños eso no era así, que en materia de daños no había desplazamiento, entonces podían reclamar los padres y los hijos, y la cónyuge o conviviente. Una locura, una cosa. Pero bueno, ese era el criterio que se había puesto de acuerdo entre varios y que aplicaban muchos tribunales. No puede haber conceptualmente en un código civil dos conceptos de lo mismo que sean distintos, o sea, algo está mal, pero bueno. Este nuevo texto del artículo 1741 viene a sincerar estas cuestiones y a receptar estas realidades que antes eran negadas o encausadas a través de parches o de inventos como este que estamos hablando. El artículo 1741 legitima, además de el damnificado directo, que sigue siendo el primer legitimado, el damnificado directo, y si en vida el damnificado directo no reclama, mayormente no hay nada que hacer, salvo que se trate de un gran inválido o un gran incapacitado. Esta es otra innovación, receptar la idea de gran invalidez, que en realidad le llama gran discapacidad, es lo mismo, en el fondo es lo mismo, que son aquellas personas que no tienen la posibilidad de hacer sus necesidades y vivir su vida por sí mismos. Paralíticos cerebrales, personas impedidas, hemipléjicos, etc. A ese tipo de personas se les suele dar como indemnización un 150% de la capacidad total obrera, porque no solo tienen el 100%, sino que además requieren de una persona que los asista en todos los actos de su vida. Bueno, en esos casos que haya una persona con gran discapacidad o gran invalidez, que sería lo mismo, que ya era un término familiarizado en derecho del trabajo, se permitiría también accionar, aunque estuviera viva la persona, a sus familiares directos. Y después se incluye también otro legitimado, otra legitimada, que es aquellos que tuviesen trato familiar ostensible. Yo he analizado el concepto de trato familiar ostensible en ese fallo, Carriqueo contra Canc y Costilla, y les voy a decir algunas cosas que he escrito ahí y otras que he escrito en mis libros de responsabilidad civil y en el código comentado. El problema que tiene el artículo 1741 es que no establece una competencia. Entonces, al abrir tanto la legitimación, puede generar una inflación de resarcimientos, porque en ningún lugar dice cómo sería la división entre estos legitimados. Entonces puede haber legitimaciones que sean sucesivas y cada juez otorgar resarcimientos creyendo que van a ser los únicos. Entonces, se puede llegar a terminar con un tremendo supuesto en el cual, por ejemplo, empiecen a aparecer
personas que aduzcan ser amantes o que aduzcan ser convivientes con esta persona y que realmente reclamen daños en otra jurisdicción, por ejemplo, en la de su domicilio o en donde ocurrieron los hechos. Al no establecer, habría que haber establecido una competencia que tenga algún tipo de fuero de atracción en estos casos, justamente como es tan amplia la legitimación. Los hermanos Massot, en una obra clásica, comentaban incluso con cierta ironía que en un caso en París se habían presentado 16 legitimados a reclamar daño moral por la muerte de una persona. Con este tipo de apertura como la de 1741, en algunos lugares van a ser montones, no sé si 16, pero van a ser unos cuantos. Imagínense en supuestos de mentalidad de economía extractiva, donde la gente vive el día a día, ¿cierto? Y tienen 3, 4 mujeres en muchos casos. Entonces va a ser la del trato ostensible de los martes, la del trato ostensible de los miércoles y la del trato ostensible de los jueves o del fin de semana. No hay ninguna limitación. Entonces, algunos han intentado reducir esto vinculándolo con el concepto de convivencia del régimen de familia. Esto no está en ningún lado, con lo cual puede el juez aplicarlo o no. Decir, mire, para mí trato familiar ostensible no requiere exclusividad. A mí me trataba, el causante a mí me trataba como si yo tuviera un trato familiar con él, porque los martes venía a vivir conmigo, venía a mi casa y se quedaba. Eso es trato familiar ostensible. No nos escondíamos, en fin. Imagínense 3, 4 mujeres que, mujeres o no, porque ahora tampoco es una cuestión excluyente. Imagínense que 3 o 4 personas aleguen este tipo de cosas. Y no, la verdad que él venía del yacimiento el fin de semana y el sábado estaba conmigo, y otra diga el domingo. O sea, es un tema delicado, sobre todo porque la multiplicación de reclamos puede afectar la cuantía al conceder cada juez el resarcimiento pensando que son los únicos legitimados. Bien, luego tenemos el artículo 1743, que analiza la dispensa anticipada de responsabilidad, estableciendo que son inválidas las cláusulas que eximen o limitan la obligación de indemnizar cuando afecten derechos indisponibles. Claro, esta norma se contradice con el artículo 1414 del Código Civil y Comercial, que admite este tipo de limitaciones en algunos supuestos. En el supuesto de la caja de seguridad, por ejemplo, bancaria. Entonces vemos ahí como hay otra contradicción en materia de dispensa anticipada. Después hay otro artículo muy interesante, es el de atenuación de la responsabilidad del artículo 1742. Y ahí volvemos a decir, ¿y la contradicción con el artículo 1740? No era que la responsabilidad era plena. Y si la responsabilidad es plena, ¿cómo puede el juez atenuar la responsabilidad, el deber reparatorio? Bueno, y ahí podríamos decir alguna cosa interesante rápidamente para ir terminando, cuestión de que no se aburran. Ahí podríamos decir alguna cosa interesante sobre esta atenuación de responsabilidad de que habla el artículo 1742. ¿En base a qué? ¿Qué es lo que mira el legislador para concederle ese factor, esa posibilidad al juez? Lo que el legislador ha visto es que el juez está más cerca de los hechos de la causa que él, claramente. Y entonces le ha dado al juez la posibilidad de ver concretamente las circunstancias de actor y demandado. Y entonces va a haber ocasiones en que, algunas pocas, no digo muchas, pero algunas ocasiones, el actor va a ser una persona que, por ejemplo, sea solvente, tenga una empresa o tenga un pasar, y a lo mejor el demandado no. Y entonces corresponde atenuar la responsabilidad en base a ese tipo de consideraciones. Y yo tengo muchas más dudas, hasta ahí lo admito, pero tengo muchas más dudas respecto de que se pueda atenuar considerando el hecho en sí mismo, el hecho generador del daño en sí mismo. Eso habría que verlo con mucha calma y documentarlo muy bien, porque de otro modo directamente el juez podría juzgar a ser legislador y evadir su función jurisdiccional para establecer pautas que se contrapongan a las que el legislador ha usado. Así que eso hay que tener más cuidado con esa facultad.
Como dije, para el que quiera verlo en detalle, eso lo he analizado en el Código Civil y Comercial comentado, en el comentario del artículo 1742. Y después tenemos normas específicas como los artículos 1745 en materia de homicidio y 1746 en materia de lesiones. Acá vienen algunas pautas interesantes en esta materia que hay que analizar con detenimiento. Por ejemplo, en caso de muerte, la indemnización debe contener los gastos necesarios para la asistencia y posterior funeral de la víctima, y el derecho a repetirlos incumbe a quien los paga. Esto se relaciona con un cuasicontrato, con una figura que está dentro del régimen del cuasicontrato, que es la del empleo útil. Quien paga gastos de sepelio de otro tiene un supuesto de empleo útil, lo cual le da derecho a repetir esos pagos en la medida en que esos pagos no sean desproporcionados. Y ahí viene otro problema. El tema de que se ha sacado la cuestión de un requisito que tenía el Código de Vélez en esta norma, que era que los gastos de sepelio y, digamos, los gastos de luto fueran acordes a la condición y fortuna de la persona. Yo personalmente creo que eso debe seguir siendo así, porque cuando dice los gastos necesarios para asistencia y posterior funeral de la víctima, claramente los gastos de asistencia no pueden ser limitados a la condición de la persona. ¿Por qué? Porque todo accidentado, todo damnificado tiene derecho a la mejor atención médica que se pueda. Ahora bien, en cuanto a los gastos de funeral, ahí sí tiene que haber un límite, y ese límite lo da la razonabilidad. Una persona que tenga, por ejemplo, un ataque de importancia y que haga un fasto desmesurado, donde una persona que era ciertamente un trabajador, una persona humilde, que no tenía semejante giro, digamos, como para justificar un cajón de roble de Lavonia, una sala funeraria espectacular, un cortejo fúnebre de 8 coches, o sea, ese tipo de cosas son extravagancias. Y los gastos irrazonables deben ser costeados en la medida del exceso por quien los ha pagado. Así lo mismo digo en el comentario al régimen del empleo útil en el tomo 10C de mi código comentado, cuando digo que en todo caso el derecho a repetir estos gastos se da en la medida de la razonabilidad del gasto y no en la medida del exceso. El exceso lo debe absorber quien ha tomado la decisión de hacer esos gastos innecesarios. Visto todo esto, visto también obviamente que luego además en el artículo 1745 debe además incluirse lo necesario para alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de 21 años de edad con derecho alimentario, etc. Y fíjense que aquí hay un descalce entre esta norma y el régimen de alimentos que autoriza a los hijos hasta los 25 años a reclamar alimentos a sus padres en la medida en que estén estudiando o estén aprendiendo un oficio. Honestamente creemos que es atinada esta distinción, porque nos parece que sería un exceso obligar a un tercero que ha infortunadamente tenido, salvo que sea por dolo, claramente, pero por ejemplo, un accidente de tránsito que ha matado al padre de los menores o de los mayores con derecho a alimentos, obligarlo que hasta los 25 años alimente a una persona que puede obtener por sí mismo esos recursos. Personalmente no soy partidario de fomentar las desmesuras de la llamada generación ni-ni, que son aquellos que ni estudian ni trabajan. Entonces me parece que en estos casos hay que ser muy cuidadoso con qué tipo de resarcimientos se otorgan y a quiénes, sobre todo para no fomentar la vagancia, la molicie y una vida absolutamente improductiva de personas que perfectamente podrían trabajar. Los jueces tienen que ver ese tipo de cosas al momento de conceder estas indemnizaciones, al menos ese es mi criterio. Hay un caso que recientemente ha resuelto la Cámara de Apelaciones de Neuquén, Sala 2, donde era un reclamo de alimentos de una persona de 36 años contra sus padres. Y desafortunadamente la mayoría le dio la razón. Yo personalmente creo que este tipo de casos deben ser rechazados, porque me parece que una persona de esa edad y con
realmente en esas condiciones estaba en condiciones de trabajar. Pero bueno, son opiniones que uno tiene. Para terminar, y después si quieren hacer preguntas, con todo gusto. Doc, con eso, Sí, perdón que lo interrumpa, sí. quedan 10 minutos de jornada. Entonces cortamos acá. Y si quieren, entonces me he excedido un poco, si quieren hacer preguntas, simplemente cierro con esto. Lo fundamental, cuando hablamos de resarcimiento del daño, es la cuantificación. Como yo digo en un libro mío, la batalla de la cuantificación es la más importante en la guerra de la reparación del daño. Porque una cuantificación deficiente por exceso o por defecto frustra todas las declamaciones que se pueden haber hecho en una sentencia bella respecto del resarcimiento del daño. Entonces, en estos casos lo fundamental, además de determinar qué daños deben ser resarcidos y cuáles no, es cuantificar esos daños de modo tal de que no sean ni excesivos ni defectuosos. Ha sido un placer y estoy a sus preguntas. Muchas gracias. A ver si alguno quiere hacer alguna pregunta, si no me va a quedar la idea de que o fui excesivamente claro o que los he aburrido hasta el hartazgo. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Mi nombre es Blanca Ferrero, soy abogada acá en la matrícula del colegio. Acá pregunta a Paola Alejandra Cayo, ¿dónde encontramos nuestro fallo? Hay un grupo de Facebook que se llama Derecho Civil Argentino. Los invito a que se incorporen los que no sean miembros y ahí los voy a subir hoy, ahora en un rato. De paso te comento, Roberto, y les comento que ese grupo de Facebook empezó en el año 2013, septiembre de 2013, con 12 personas. Todos vinculados a mí, a mi cátedra, cuando era camarista, algunos colaboradores, y llegamos a los 32.000 esta semana. O sea que evidentemente que la gente encuentra allí algunas cuantas cosas. Acá Federico Lorenzo levanta la mano, habilitate Federico el micrófono y hace la pregunta. Sí, bueno, buenas tardes. Soy abogado de la provincia de Mendoza y mi consulta o mi pregunta viene justamente respecto a este último tema, la cuantificación, que en la práctica se ve una variedad enorme y quería preguntarle al doctor respecto de las fórmulas, ¿sí? En qué medida las considera adecuadas y si considera que alguna fórmula es más adecuada que otra al momento de cuantificar el daño. Gracias. Buenas tardes. Yo te voy a decir lo que hacíamos nosotros cuando yo era juez. Nosotros usábamos la fórmula como un tester. Sacábamos la fórmula correctamente, la fórmula de matemática financiera, porque incluso en tribunales, cuando un juez te dan una planillita, que es un formulario de Excel, que vos pones, llenás los campos y te saca el cálculo solo, la planilla. Entonces no hace falta hacer mucho cálculo. Ponés la variable y ya está. Nosotros mirábamos lo que nos daba con esa fórmula y después mirábamos el caso concreto y corregíamos esa fórmula en más en menos, por ahí un 20%. Porque a veces la fórmula o se queda corta o es mucho, depende del caso. También mirábamos la índole del hecho generador, no para reducirlo, sino para agravarlo. ¿Por qué? Porque a veces hay hechos que son prácticamente dolosos. Ejemplo, nos tocó un caso, que era el caso Guillén contra Cami, en el cual un muchacho joven, borracho, conduciendo a 180 kilómetros por hora en una ruta, mató casi una familia completa. O sea, ahí tenés que cuantificar al alza, no a la baja. Y encima había de tan mal gusto el abogado de la parte demandada, que planteó como una excepción, una exoneración de responsabilidad que no llevaban los cinturones puestos y a las personas les reventó contra el asiento. Entonces, eso directamente es un desatino, es de mal gusto. Le hicimos un apercibimiento, obviamente. ¿Qué tiene que ver causalmente, digamos? Si una persona llevaba o no el cinturón, si lo reventaron contra un asiento en el golpe. Y el único que se salvó fue un bebito
que gracias a Dios los inocentes tienen esa suerte a veces que como son chiquitos se cuelan por algún... Se salvó un bebito y el padre de familia de milagro, pero murió la esposa y 3 hijos. Bueno, en esos casos nosotros aplicábamos una especie de factor correctivo de acuerdo a las constancias del caso, porque la fórmula no siempre te da, digamos, lo que uno siente que es la justicia. Entonces, la fórmula te da una aproximación para que no sea una desmesura o para que no te quedes excesivamente corto, pero nosotros no aplicábamos la fórmula en estado puro, porque muchas veces uno siente que no es lo más correcto. Es lo que yo pensaba en aquel momento. Todavía como dejé de ser juez en septiembre de 2016, digamos que fueron pocos los casos que fallé con el nuevo código. Acá pregunta, ¿qué opinión tiene sobre la responsabilidad del Estado? En este momento, con el Código Civil y Comercial como está y en las realidades actuales, debo decir que cuando yo fui asesor general de gobierno de la provincia de Buenos Aires, yo propuse a la entonces gobernadora la sanción de una ley, que incluso se la llevé redactada, la sanción de una ley, digamos, adhiriendo a la ley nacional con algunas modificaciones importantes. No me hicieron caso y lamentablemente las grandes provincias argentinas, las provincias más importantes, excepto Mendoza tal vez, y otras 7, son provincias que no tienen leyes de responsabilidad del Estado. Entonces no han adherido a la ley nacional y no han dictado normativa propia, lo cual a mi juicio produce una inconstitucionalidad sobreviniente. Yo he visto que algunos autores aplican las normas más variadas para integrar el ordenamiento. Por ejemplo, hay quien aplica la ley de expropiaciones, lo cual me parece un sinsentido. No tiene nada que ver la ley de expropiaciones con la responsabilidad del Estado, son dos cosas distintas, incluso desde el punto de vista de la cuantificación. Hay quienes aplican el Código Civil, incluso hay algún fallo que aplica el Código Civil, dándole una vigencia ultraactiva al Código Civil, otro desatino. No se le puede conceder vigencias ultraactivas a las normas por gusto de uno. Lo que a mí me parece, y así lo he comentado en el Código, comentado artículo 1764 y siguientes, es que esto produce una inconstitucionalidad por omisión de los artículos 1764, 65 y 66. Las provincias que han dictado sus normas, perfecto. Por ejemplo, la mejor norma, claramente la mejor norma de responsabilidad de Estado que está vigente es la de Mendoza. Mendoza dictó una muy buena ley en comparación con el resto. Algunas como Chubut o Santa Cruz han sido, digamos, casi un chiste. 2 artículos o 3. Adhiérese a la ley nacional número tal, artículo 2 de forma. O sea, digamos, pero por lo menos mal o bien, tienen una norma. El problema son las provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, que no tienen ley de responsabilidad del Estado y que exponen a sus ciudadanos a una minusvalía, a una capitis de minutio, que es la siguiente: tienen que reclamar contra el Estado sin una legislación cierta. ¿Qué invocan? Entonces, en esos casos, a mi juicio, se vuelve inconstitucional estos artículos del Código Civil y Comercial que vedan la aplicación del Código Civil y Comercial y permiten correrlos y aplicar el Código Civil y Comercial a estos supuestos. No es lo mejor, pero el Estado provincial tendría que reaccionar y dictar prontamente una ley en la materia. Eso pienso. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Estamos ya en hora. En el chat hay muchas palabras de agradecimiento, excelente exposición, muy clara, dinámico el encuentro. Bueno, excelente exposición, doctor López Mesa. La verdad que un placer tenerte nuevamente acá con nosotros, que ya casi tu casa. Así que bueno, esperamos contar nuevamente con otro tema cuando gustes. Y bueno, muchas gracias de vuelta, muy clara la exposición. Como siempre va a ser un gusto, sabés que tengo muy buenos amigos en la justicia de la provincia de Buenos Aires, en las cámaras de apelaciones, en algunos juzgados, incluso en la Suprema Corte. Tengo un par de buenos amigos, así que para siempre un gusto que cuenten conmigo para apoyar en lo que pueda. Un placer y un saludo a todos. Han sido muy amables. Acá están pidiendo una charla sobre cuantificación del daño. Te la dejo. Chao, muchas gracias a todos y a todas. Un placer. Un abrazo.
Adiós.